Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá estamos en otro episodio de Reencuentro, la historia de todos. Y hoy quiero charlar con ustedes, compartir un tema del que seguramente han escuchado hablar mucho, se habla mucho en las redes de todo esto, pero me parece importante precisar los conceptos y que realmente podamos tener una noción clara de qué se trata cuando hablamos de la construcción de nuestra autoestima y de nuestra identidad. La autoestima es, por supuesto, todos lo sabemos, ¿no? El valor que yo me doy a mí misma, cuánto me quiero, cuánto me cuido, cuánto me protejo, etcétera, etcétera. Y aunque parece que todos tuviéramos en realidad una autoestima más o menos consolidada, es interesante primero saber de dónde sale la autoestima que tenemos, que sería la percepción que yo tengo sobre mí, cómo creo que soy, cuánto creo que valgo, cuánto me puedo proteger o no me puedo proteger de ciertas cosas, cuánto me resguardo, cómo nos daríamos cuenta de cuánta autoestima tiene una persona. Por muchas cuestiones nos daríamos cuenta. Por supuesto que una persona que tiene la autoestima bien consolidada, que a ver, hago un pequeño paréntesis, prácticamente todas las personas salimos de las historias familiares y tenemos que trabajar la autoestima. Es rarísima la persona que sale de la historia, acá estoy yo, te digo lo que pienso, soy una persona segura, confío en mí, tengo los recursos. Esto es bastante raro que suceda, porque todos los contextos familiares han tenido sus conflictos y, como siempre decimos, nuestros padres también vienen cargados de conflictos también. Entonces, la forma en que nos han mirado, cómo nos han podido cuidar, la imagen que nos han devuelto de nosotros mismos a través de sus ojos, normalmente está condicionada y teñida por una serie de cuestiones complejas, con lo cual las necesidades que nosotros tendríamos de ser queridos, ser valorados, ser reconocidos, sentirnos parte, sentir la aprobación, sentir el amor, necesidades que sería deseable que estén presentes o que se satisfagan en nuestra infancia, bueno, muchas veces por las características que nuestros padres tienen y su propia a veces desconexión o su propia falta de herramientas, hace que esto no suceda. Entonces, somos chiquititos y nos faltan un montón de cosas. Y además hay algo importante que sucede acá, que es que uno empieza a darse cuenta, vamos a plantearlo así. Cuando uno es chiquitito, muy chiquitito, tiene como una especie de espontaneidad, de cosa genuina, de impulsividad, ¿no? Los niños que saltan y se ríen y juegan y hacen. Y después nos vamos dando cuenta, lamentablemente, por el tipo de sociedad en la que vivimos, tiene un cierto aspecto que es muy condicionante, y es que toda esa esencia, toda esa impulsividad, esa creatividad, ese ser yo, ese disfrute, ¿no? Esta palabra es muy importante, empieza como a ser coartado. Y el niño se empieza a dar cuenta que haciendo ciertas cosas tiene la aprobación, haciendo ciertas otras cosas no tiene la aprobación, que a veces si expresa una emoción o grita o salta o esto o lo que sea que haga, hay un castigo. Hay un adulto que marca un límite a ese comportamiento. Entonces, toda esta cuestión espontánea de libertad, y no estoy diciendo que haya que dejar que los niños se creen como indios, ¿no? Pero, como decimos a veces, pero más allá de las pautas de educación y de convivencia y de la cultura y la sociedad en la que nosotros vivimos, empieza a ver como si fuera se empiezan a coartar impulsos, actitudes, posibilidades de expresar ciertas cosas, porque nos damos cuenta de que teniendo cierta actitud, tenemos la aprobación y el reconocimiento. Cuando tenemos otro tipo de actitud, a lo mejor lloramos, nos tiramos al piso, berreamos, nos enojamos, viene el enojo, la mala cara de nuestra madre o de nuestro padre, a lo mejor un chirlo, a lo mejor una penitencia, a lo mejor nos mandan al cuarto. Entonces uno que empieza a darse cuenta que si yo soy yo, este es un gran tema en la vida nuestra, ¿no? Que si yo soy yo y digo lo que siento y me comporto como me sale, empiezo a tener miradas desaprobatorias del exterior. Y por supuesto no estoy poniendo bajo la lupa en cuestionamiento la educación, porque por supuesto que vivimos en sociedad y tiene que haber ciertas reglas de convivencia. Pero acá hay algo que va a generar
una situación muy grave cuando somos adultos, que es una desconexión. Yo digo que es como un quiebre, yo lo llamo así, ¿no? Un quiebre en nuestra verdad interior. Que si yo siento esto, esto es lo que está bien para mí, pero alguien me dice que eso que yo estoy sintiendo está mal y que no tendría que sentirlo y que no tendría que pasarme lo que me está pasando. Entonces tengo como una confrontación entre lo que siento, lo que me sale internamente y lo que otros me dicen y que merece como un dedo de castigador o un dedo que me reta o lo que sea. Entonces empiezo a generar como una distorsión interna. ¿Dónde está la verdad de lo que siento? Y cómo la articulo con la... Por supuesto que esto no es un mecanismo consciente, ahora lo estamos desmenuzando así, pero empiezo a tener un registro de que afuera hay ciertas cosas y que adentro también hay ciertas cosas y que muchas veces hay un choque entre estas dos cuestiones y como que resulta muy difícil integrar esta información, porque además imagínense que cuando esto sucede somos chiquitos, porque tenemos 5, 7, 10 años. En ese momento se construye nuestra autoestima, que es cuánto valor merezco, cuánto me puedo querer. Por supuesto que esta es la consecuencia de cuánto me quisieron los otros, cuánto me quieren, cuánto me aprueban, cuánto me reconocen. O sea, quien nos devuelve en una primera instancia el registro de mi valor es la mirada materna y la mirada paterna. O sea, hay 4 ojos que a mí me están mirando, cuando está el padre y la madre, a veces hay otras personas, ¿no? Pero cuando está mi madre y mi padre como figuras referenciales en mi historia, esos ojos a mí me devuelven el amor o el rechazo, la aprobación o la desaprobación, la alegría y el amor o el reto y la mala cara. Entonces, de esa mirada, de esas dos miradas que a nosotros nos estructuran a futuro, porque nos condicionarán eternamente esas miradas, si nunca nosotros trabajamos la forma en que nuestros padres nos miraron. Porque, como digo, a veces tenemos la suerte de que tuvimos un padre, por ejemplo, uno de los dos, por ejemplo, que nos quiso y teníamos un vínculo divino y recibimos el amor, la valoración y todo esto, y con el otro, con la madre, por ejemplo, no, y la madre nos rechazó. Entonces tenemos como una parte nuestra, de nuestra percepción, donde soy querida, soy valiosa, soy digna de ser querida, y otra mirada que me dice, no, no vales, sos un desastre, te inhabilito, no te quiero, no te demuestro amor. Entonces fíjense qué difícil se hace la construcción de esta autoestima o autopercepción que nosotros tenemos. Y cuando digo autopercepción, no lo digo de la manera en que se utiliza ahora con las cuestiones de género, ¿no? Sino de una percepción mucho más profunda. ¿Cómo me autopercibo yo? Pero no en lo que es el género, como digo, sino en mi valor, en mi posibilidad de ser, en mi posibilidad de decir, en mi seguridad o mi inseguridad. O sea, esto es toda una construcción que se va dando de una manera que, a ver, nadie lo hace intencionalmente. Pensemos que nuestros padres también tienen un grado de inconsciencia absoluto, o sea, prioritariamente vivimos en un estado de inconsciencia. Entonces, ¿cómo podemos en algún momento hacernos conscientes? Cuando normalmente sucede, a veces y a veces tampoco, aún en esos casos, cuando hay un dolor, cuando hay un conflicto, cuando hay una dificultad, o cuando yo me encuentro con 2, 3 vínculos donde siempre me maltrataron y todos me tratan mal y yo tengo una tanta mala suerte que me encuentro personas que siempre me desvalorizan, no me dejan hablar, no les importa lo que yo tengo para decir. Esto no es casualidad. Yo ya vengo con una autoestima deteriorada, donde ya me pasó eso que me está pasando hoy. Por eso es tan importante, ustedes dirán que siempre apunto a la historia familiar, pero ahí nos hemos construido en todos los sentidos. Entonces, después vamos por la vida con esa automatización de la que hemos hablado en algunos de los episodios, y entonces yo tengo ya una percepción sobre mí, de que puedo, de que no puedo, de que soy, de que no soy. Supónganse, no sé, en las historias familiares que a mí me hayan comparado con mi hermana, no, que mi hermana era mucho más linda, que esto, que era más inteligente, que a vos te cuesta, ¿viste? Yo crezco con esta percepción. O a veces cuando hay hijos favoritos, que esto es bastante frecuente, yo atiendo en las consultas, ¿no? Hijos que han visto todo para el hermano o todo para la hermana, con actitudes muy jorobadas, muy complicadas, de que donde el mensaje implícito es vos no me importás, vos no valés, porque hay cuestiones que son explícitas, ¿no? Que se dicen a través de palabras,
no sé, tu hermano es mucho más inteligente que vos nunca vas a llegar a nada en la vida, ¿no? Bueno, casos. Y a veces hay cosas que son implícitas, que yo las veo, las siento, las percibo energéticamente, pero no hay palabras en lo que me están diciendo. Pero la sensación que eso genera en mí es una sensación de desvalorización, de poco merecimiento. El merecimiento es una inmensa palabra en nuestra vida que también es importante en algún momento poder evaluar. ¿Qué grado de merecimiento tendré yo? Porque fíjense que el merecimiento y la autoestima están absolutamente enganchados, por decir una palabra vulgar, ¿no? Si yo vengo con una autoestima frágil, debilitada, ¿qué piensan que voy a creer que merezco en la vida? Y por supuesto que también, otro tema, ¿no? Lo que yo creo o lo que yo pienso sobre mí es exactamente lo que voy a vivir en la realidad. Hablamos en otro episodio de la vida como un escenario. ¿Qué hay en ese escenario? Lo que yo creo que soy, la forma en que yo funciono. Entonces, si yo vengo con una autoestima totalmente debilitada, totalmente pisoteada, porque no me sentí reconocida por mi madre, toda la vida estuvo mirando a mi hermana, toda la vida la puso en un pedestal y a mí me puso por el piso, ¿qué clase de autoestima voy a tener yo construida? Y que no valgo, que no sirvo, que no soy digna de ser querida, que no merezco. A veces esta cuestión del merecimiento se activa, yo lo he visto con las consultas, ante alguna situación puntual en la vida de un niño o de una niña, alguna situación X. En otro programa habíamos hablado de traumas, ¿no? De momentos de dolor, momentos difíciles. A veces la percepción emocional o el resultado emocional de una cierta situación de conflicto en la infancia deja un sello tan fuerte en la vida de ese niño o de esa niña que queda la autoestima como si fuera totalmente destruida. Entonces, ¿qué grado de merecimiento va a tener de cosas buenas en la vida una persona que se ha sentido totalmente invalidada y sin derecho a nada bueno? Ninguna. Entonces, fíjense qué loco, porque supuestamente todos en la teoría, si yo les preguntara a ustedes dirían, sí, nosotros merecemos lo mejor, todas las personas merecen lo mejor, merecen buenos vínculos, que les vaya bien en la vida, ser felices, transitar lindos procesos, tener una buena vida. En la teoría todos sabemos que mereceríamos cosas buenas, pero la pregunta es, ¿por qué no pasa entonces? ¿Por qué no pasan las cosas buenas? ¿Y por qué sí pasan muchas veces cosas complicadas, dolorosas o difíciles? Y bueno, porque yo vengo con una autoestima, esa autoestima está cargada de una densidad energética negativa, vamos a decirlo de esta forma, y entonces yo resueno con un campo también energético ahí donde alineo más de lo mismo. Entonces, si yo tengo un grado de percepción interna deplorable, que no lo tengo tan consciente, no es que yo digo, yo tengo una autoestima por el piso, no. Son formas de sentir, son emociones o cuestiones que nos van haciendo atravesar diferentes situaciones o diferentes vínculos o diferentes sucesos donde nos sentimos mal con las situaciones. Entonces, esto no es voluntario, es la energía que traemos va creando la realidad. Otro día vamos a hablar de esta facultad, de esta maravillosa facultad que tenemos los seres humanos, que es la facultad de creación de la realidad, ¿no? Que parecen palabras, parece, sí, mirá, se habla en los videos de la facultad electromagnética, que como el secreto, ¿no? Decretar una cosa y eso va a aparecer en tu vida. Esto más allá de que está banalizado y hay, tiene un sustento científico, la creación de la realidad, nuestros pensamientos y nuestra energía, ¿no? Que el cerebro y corazón sincronizados, generan una energía electromagnética que atrae personas, atrae sucesos y resuena con un campo de información. Entonces, tenemos una posibilidad, estamos creando la realidad todo el tiempo. La realidad que hemos vivido, por eso lo expliqué esto un poquito brevemente, porque la realidad que hemos vivido hasta ahora es el resultado de nuestra autoestima, de nuestras percepciones, de nuestra historia. Entonces, ¿es casual? No, no es casual. Yo viví esto, esto y esto. Y esto se muestra y se muestra hoy. Entonces, la realidad que yo vivo no es casualidad, no es que tengo mala suerte y me apareció esta situación hoy, sino que vengo trayendo como un río de información que a mí me construye y entonces me encuentro
casualmente con situaciones o personas que me hacen vivir, vamos a decirlo de esta manera, me hacen vivir a mí ciertos conflictos, que como decía hace un ratito, puede parecer que esa persona se actúa de mala forma conmigo, entonces yo me siento de esta manera. Pues en realidad, esto que habíamos hablado de que mi vida es el escenario donde voy a vivir mis conflictos, el otro, sin saberlo, me va a enfrentar con el conflicto que yo tengo para trabajar. Entonces, de la autoestima o la percepción de mí que yo tenga, que se construyó, como digo, de acuerdo a la mirada materna y a la mirada paterna, forjando un personaje de funcionamiento, voy a salir a la vida con una cierta carga energética, con una cierta percepción sobre mí, con una cierta valoración sobre mí, ¿no es cierto? Entonces, lo que me vaya pasando va a estar directamente en consonancia y en concordancia con esa valoración que yo tengo. Si yo creo que soy una persona que merezco cosas buenas y que voy de frente y que soy una buena persona, posiblemente eso sea lo que vaya sucediendo. Porque digo, en la teoría todos lo creemos, pero de verdad, en lo profundo, no todos pensamos eso de nosotros. Entonces, es interesante, si nunca se lo preguntaron, como esta mirada introspectiva, ¿no? Che, ¿y mi autoestima? ¿Qué onda? Como decimos, ¿no? ¿Qué pienso sobre mí? Si yo me tuviera que definir, que como les cuento, es un trabajo o una cosa que yo, una estrategia que la uso mucho en las consultas, ¿no? Le digo a la persona, decime cómo sos. A ver, si te tuvieras que definir con 7 u 8 adjetivos, ¿cómo me dirías que sos? Y yo les puedo asegurar que lo primero que le sale a la persona son las características negativas. No sé, soy ansiosa, soy insegura, me cuesta poner los límites, no soy muy hábil para comunicarme con los otros, estoy inventando posibilidades. Y cuando le pregunto cuáles son las cosas positivas, en qué sí es buena, qué cosas sí hace bien, hay como una especie de, no sé, de incomodidad. ¿Cómo voy a hablar bien de mí? ¿Cómo voy a decir lo que sí hago bien? Y esto es súper importante como actitud, que lo podamos ver. Porque así como tenemos tan claro lo negativo y enseguida sabemos lo que no está bien en nosotros, o lo que tal vez tuviéramos que modificar, no tenemos el registro de lo que sí está bien, de lo que sí hacemos bien. Y siempre digo que toda historia familiar ha tenido, más allá de la parte dolorosa, una parte que le podemos llamar un tesoro, un capital, que han sido los que son recursos, actitudes, comportamientos que nosotros hemos activado y se nos han desarrollado por las carencias que tuvimos en la historia familiar. O sea, todo escenario de dolor tiene una contracara, vamos a decirlo así. Supónganse que yo fui una nena que estuve muy sola porque todos trabajaban y entonces, ¿qué pasó? Me hice súper independiente, aprendí a tomar decisiones, aprendí a resolver y eso hoy es un capital en mi vida adulta. O tuve que cuidar a todos mis hermanitos, como decía antes, y entonces, ¿hoy qué? Hoy sé manejar personas, sé dar órdenes, sé organizar cosas. ¿Por qué? Porque estuve súper sola. Entonces tenemos dos partes interesantes para mirar, ¿no? Para poder fortalecer nuestra autoestima, primero identificar qué grado de autoestima tengo, cuánto me quiero, qué digo de mí, porque acá hay un discurso interno que nosotros tenemos. El discurso interno son palabras, pensamientos, creencias que rumian en nuestra cabeza, que se instalaron ahí en algún momento y que forman parte de cómo yo creo que soy. Entonces fíjense que acá tenemos una absoluta automatización en todo. Entonces sería interesante que ustedes se puedan preguntar, ¿qué grado de autoestima tengo yo? ¿Qué grado de valoración? Aparte imagínense también la palabra autoestima, estimar a alguien. ¿Qué significa estimar? Y te aprecio, ¿no? Sería, te tengo mucha estima. No decimos autoamor, ¿no es cierto? Decimos autoestima, que no es una palabra muy linda para mí desde mi mirada, ¿no? Entonces, tampoco nos han enseñado, fíjense, la vez pasada una persona me preguntaba en un programa de radio, ¿no? La locutora le preguntaba, ¿por qué no será tan difícil darnos cuenta que nosotros éramos la persona más importante en nuestra vida, en estos procesos de conciencia? Y yo le decía que es porque culturalmente nadie nos enseña que yo soy la prioridad, que yo me tengo que proteger, que yo me tengo que querer, que yo me tengo que cuidar. Entonces, fíjense, vamos a decirlo así, supónganse que yo tuviera una autoestima muy frágil,
muy débil y hoy tengo 40 años, ¿no es cierto? Y soy una persona que va por la vida padeciendo esta situación, porque me siento insegura, no me siento con derecho a, me cuesta mucho exponer mis ideas, de alguna manera me estoy como amoldando a todo, porque no me siento con la seguridad suficiente de poder expresar, poder decir lo que yo pienso, lo que yo opino, aportar. Voy a tener un sufrimiento, porque hay una parte de mí que yo no estoy como desarrollando o pudiendo como expandir. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos? Primero, identificar cómo se ha construido nuestra autoestima, cuál es el hueco que nuestra autoestima tiene. Puede ser nuestra posibilidad de ser escuchados, puede ser nuestra posibilidad de ser queridos, puede ser nuestra inteligencia, puede ser nuestra belleza, que me hayan dicho sos horrible y mi hermana era re linda, entonces yo me considero un humor espantosa. O sea, hay algo que a todos nos ha pasado, que tiene como un hueco, que es una cosa que está como a sanar o a resolver. Entonces, es un trabajo interesante, esto que a veces que les contaba que hago en las consultas. Bueno, si yo tuviera que definir mis características negativas, ¿cuáles diría que son? Con lápiz y papel este trabajito, ¿no? Es interesante hacerlo, para que uno tenga un registro claro de lo que uno mismo piensa sobre uno mismo. Porque a veces, digamos, adjudicamos que, ay, yo me siento mal por cómo me tratas vos. Pero si yo pienso lo mismo de mí, si yo pienso que no soy digna de ser bien tratada, que no soy digna de ser escuchada, porque mi actitud se ha construido de esa manera. Entonces es importante saber que lo que el otro me hace me está conectando con lo que yo tengo que mirar en mí. Porque vamos a dar un ejemplo. Supónganse que yo estoy en una relación con una persona que me grita y yo permanezco en ese vínculo y no me salgo o no pongo un límite. La primera persona que se está maltratando soy yo, porque permanezco y me quedo en un vínculo, tengo un trato que no quisiera. Entonces, el otro, lo que hace el otro es mostrarme lo que yo primero estoy haciendo conmigo. Entonces, ¿por qué estaría yo en un vínculo con una persona que me maltrata? ¿Por qué lo permitiría? Porque tengo la autoestima destruida, porque de alguna manera en lo profundo creo que lo merezco y que no tengo el valor suficiente como persona para decirle, che, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta cómo me estás tratando, a mí no me grites, en este tipo de relación yo no quiero estar. Esto sería defender mi autoestima, esto sería quererme, sería valorarme, sería respetarme. ¿Se dan cuenta? Entonces, miremos en los vínculos que tenemos cuáles son los baches, vamos a decir así, ¿no? ¿Dónde no puedo ser realmente yo? ¿Dónde siento el malestar? Cuando alguien hace qué cosa. ¿Y por qué no reacciono? ¿Por qué no actúo? ¿Por qué no me protejo? ¿Por qué no me defiendo de la situación? Cuando me invalidan, cuando me gritan, cuando me critican, cuando me desvalorizan. Hay muchas personas que están en vínculos donde estas cosas suceden. Y a uno le cuesta un montón actuar de una manera coherente en lo que sería una protección. Y a veces, fíjense que cosas que no permitiríamos que alguien haga con nuestros hijos, permitimos que alguien lo haga con nosotros. Y nos quedamos en lugares a veces de humillación o de, como digo, de desvalorización, de invalidación, sin tener una actitud de poder poner un límite, ¿no? Otro tema que algún día vamos a charlar. ¿Por qué nos cuesta tanto esto de poner los límites? ¿Por qué no podemos protegernos y preservarnos? Bueno, porque venimos con la autoestima muy debilitada. Y según cuál haya sido la historia de cada uno de nosotros, la autoestima se ha construido de una manera distinta. También, por supuesto, que está en esto el carácter o el temperamento, más allá que el carácter se va forjando también a medida que pasa el tiempo, traemos un temperamento. Hay personas que tienen un temperamento más intenso, más combativo, más energético, y personas que tienen un temperamento más tranquilo, más introvertido, con una menor respuesta ante las situaciones de la realidad. Pero más allá de las características que cada persona tenga, todos, como les decía hace un ratito, absolutamente todas las personas tendríamos que poder trabajar nuestra autoestima. Y ahora que digo esto, también pensemos, si uno nunca hace un trabajo consciente, si yo nunca identifico lo que he pensado sobre mí, a lo mejor voy a estar condenada a vivir de esa forma y a sentirme de esa forma toda la vida, pero esto se puede trabajar perfectamente, yo puedo reconstruir la autoestima. Casi todas las personas tenemos que reconstruir nuestra autoestima. ¿Qué sería? Que le tenemos que aportar los ladrillitos que le faltaron
pero ahora soy yo la que se los aporto. Ya no estoy esperando que vengan otras personas, que es lo que también hacemos, a darme la valoración, a darme el reconocimiento, a hacerme sentir que soy especial. No, este trabajito lo tenemos que hacer nosotros, o sea, lo podemos hacer nosotros, porque imagínense si eso nunca sucede, si yo nunca tengo a lo mejor una pareja o una amiga que me dice, ay, qué genial que sos Patricia, cuánto te quiero, qué persona maravillosa que sos. Si a mí nunca me dice esto nadie, yo no reconstruyo mi autoestima, o sea, mi autoestima depende de la afuera. Bueno, la noticia es que nuestra autoestima y la reconstrucción depende de mí, de que yo vea qué fue lo que me faltó, cuáles son los ladrillitos simbólicos que a mí me faltan, cuáles son los recursos que tengo que incorporar y que puedo desarrollar para que esa autoestima, sea cual haya sido la historia familiar, yo pueda como elegir cómo me quiero sentir, qué quiero pensar de mí, qué límites quiero poner, qué cosas voy a permitir, o sea, cómo voy a proteger y preservar la persona que yo soy. Porque esto, si yo me quiero, me cuido, me protejo y me preservo, los vínculos que voy a encontrar van a ser vínculos que hagan exactamente eso conmigo, por una cuestión de resonancia energética. Así que bueno, espero que a lo mejor les guste hacer este trabajito de lo positivo y de lo negativo, para ver qué es lo que hay que rediseñar y darnos cuenta que no estamos condicionados 100% por la historia familiar. ¿Es una parte de nuestra vida? Absolutamente sí. ¿Es totalmente condenatoria en cuanto a que la tenemos que vivir eternamente? No, de ninguna manera. Entonces tenemos siempre este protagonismo para poder rediseñar y corregir aquellas cosas que tengan que ver con esta autopercepción que nos generen algún tipo de sufrimiento. Bueno, ojalá les haya gustado el programa y les haya servido, como es la idea de todos los que compartimos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más.